Desde Rivera nos comunicamos con Luis Mario Fros Rodríguez, 62 años, ingeniero agrónomo, productor rural, 3 hijos, reside en el campo, y los 3 hijos ingenieros agrónomos. Muy buenos días, estimado Luis Mario Fros Rodríguez. ¿Cómo está usted? Buenos días, Valenti. Un saludo muy especial a su querida audiencia. Y muchas gracias por el contacto. ¿Cómo es vivir cerca de la frontera? ¿Cómo es la competitividad? ¿Comemos, nos alimentamos más barato, pero lo que vendemos? Hola. ¿Cómo es vivir en la frontera? Nos alimentamos, comemos más barato, pero lo que vendemos también es más barato, ¿o hay rentabilidad? ¿Cómo es? Es algo que es a veces difícil de explicar. Usted viene a la frontera y encuentra a la gente contenta porque puede tomar esa actitud, o sea, con menos sueldo o menos pensión o menos jubilación, llenar el carrito del supermercado y llegar mejor al fin de mes. Esa es la fiel expresión de que el país está mal. Ese es el fiel reflejo de que el país no es competitivo. Y a mi criterio, el hecho de poder o de existir esa oportunidad de ir a hacer la canasta en el otro lado, en la otra frontera, puede ser la de Brasil, puede ser la de Argentina, es el efecto contrario al turismo, al cual le llamamos una industria. Entonces son pesos genuinos producidos en Uruguay que van a parar en otro sistema financiero. Eso nunca se encaró en serio. Pero pero eso nos devuelve mejor calidad de vida de ese vecino, ¿no? Es como me digas que me mejora la calidad de vida salir de vacaciones al exterior. ¿Cómo? Es lo mismo que decir que me mejora la calidad de vida salir de vacaciones al exterior. Y sí, conozco lugares, me sale más barato 8 días en Florianópolis que 3 días en Punta del Este. Y bueno, eso te mejora el ánimo, bueno, pero el problema es que toda una frontera, que no son pocos habitantes, haciendo tomando la misma actitud, es un drenaje de divisas del país que se contraponen, creo que en más que la industria del turismo. A eso hay que tener en cuenta esa problemática, no solo como visor de que el país está mal, sino por la problemática en sí que la divisa se fue. Y viviendo en Rivera, ¿cómo se ve el tema de la descentralización nacional y la descentralización departamental? Porque usted vive en el campo. Sí, ¿En qué paraje? Paraje Adojal, entre Tacuarembó y Rivera, a 150 kilómetros de la capital. Nosotros siempre hablábamos de la descentralización nacional, a la cual tenemos mucho para hablar y mucho para pedir y mucho para hacer, porque realmente si somos un país agropecuario no puede estar todo amontonado en Montevideo. Tenemos que sacar todo lo que es instituciones que dan apoyo a la parte rural, las tenemos que sacar de Montevideo. No puede estar en línea en Montevideo, no puede estar el sur en Montevideo, no puede estar agropecuario en Montevideo. Tiene que venir al interior a trabajar. Claro. Pero para eso también nos olvidamos que tenemos que hacer el trabajo a nivel departamental. El departamento de Rivera es un rectángulo que tiene es 3x1, y la capital está en un vértice. Nunca hubo una acción de llevar estructuras para el interior del departamento. Y hay una gran necesidad, no podemos ser los viajeros eternos que para venir a hacer un trámite tengamos que hacer 150 kilómetros de ida y 150 kilómetros de vuelta. Y no solo por caminos de asfalto, sino también caminos de tierra. Entonces, les hemos hecho algunos planteamientos a la Intendencia
por ejemplo, que se lleve los equipos de caminería rural para el centro del departamento, ese tipo de actitudes para poder empezar a descentralizar el propio departamento. Fuera de eso, Rivera está rodeado de pino y eucalipto, o sea, 30 kilómetros a la redonda no hay otra actividad que no sea esa. Necesitamos generar algo para que el productor se sienta mejor en el interior. Desde el último censo, desde el penúltimo censo al último censo, perdimos 4% de los habitantes totales del departamento se fueron a la ciudad. Y eso considerando los habitantes rurales significa el 32%. O sea, de un censo al otro, 32% de la gente que vivía en el campo se fue a la ciudad. Nuestro productor periodístico nos dice, y me sumo a la audiencia porque no sé lo que es, Capín Anoni, la gran plaga silenciosa. ¿Qué es? Bueno, ese es un tema que nos preocupa. Capín Anoni es una plaga que viene entrando por Brasil. ¿Pero qué es una empresa, una planta? Que no sé lo que es. Es una planta, es una invasora. ¿Tiene nombre de empresa? Capín Anoni. Sí, realmente tiene nombre de un apellido de la persona que la introdujo, pero su nombre científico es Eragrossis plana. Lamentablemente no se ha creado conciencia de su problemática. Está ahí en Tala, seguramente ahí en Tala hay Capín Anoni, hay en Colonia, pero la zona de la frontera está teniendo problemas muy graves, y si no tomamos actitudes en serio con políticas de combate a 10 años, vamos a tener graves problemas, y sobre todo por los campos naturales. ¿Y por qué? Porque es invasora, es muy linificada, no alimenta, genera el desgaste prematuro de la dentición del ganado. ¿Cómo es la planta? Entonces, es una planta erecta, tiene un color un poco diferenciado porque aguanta más la seca. Dice la literatura que tiene un verde alimonado, para mí es azulado, y como el nombre científico dice, tiene los tallos planos, blanquicientos y planos. Tiene una inflorescencia piramidal con una florcita con una semilla muy finita, que de muy fácil propagación. Genera alelopatía, o sea, genera que se abre espacio para entrar, y después queda complejo la implantación en ese lugar de otra especie. La ruta 27, por decir algo, una ruta conocida de Rivera a Vichadero, está 100% tomada por Capín Anoni. INEA está tomando cartas en el asunto. Capín, como se escribe, como se lee, y Anoni, doble N al medio, una invasora silenciosa, nos decía usted. Exactamente, y hay un video de INEA bastante interesante que sí, acá tiene el mismo título. Acá lo tenemos, ya se lo estamos pasando a nuestro editor Renzo Rodríguez, que desde Minas nos está actualizando la página, y ya le estamos enviando a Renzo lo que es este video de INEA, que nos da una idea parecida, igual. ¿Cómo es eso? Usted que lo conoce. Sí, la verdad que hay dos mapas en ese video, en el cual tienen diferencia de 4 o 5 años, cuando solo era zona roja la zona de la frontera, y después entró una zona roja por todo el eje de la Ruta 5, llegando a prácticamente todo el Uruguay. Es algo que está prohibida como maleza prohibida desde el año 2008,
Solo que el gobierno se olvidó de actuar, el gobierno se olvidó de avisar, el gobierno se olvidó de hacer campañas para el combate de esa problemática. El campo natural en sí va a estar muy comprometido y va a reducir en mucho su producción si no lo tomamos en serio. Es algo que merece mucho trabajo y una política de combate a largo plazo. ¿Se conoce con algún nombre común? No, en la zona es Capinanoni, en Uruguay también es Capinanoni. ¿Y es más o menos de dañina como la margarita piria? No, no es una de hoja fina, vamos a decir así, es distinta. Es distinta. Si uno la mira de lejos, yo la que más me confunde, hay otra que de línea la hice, pero no me acuerdo en este momento, pero yo el espartillo de lejos se confunde. Ingeniero, en cuanto a un tema importante como es la garrapata, sarna, piojo, mosca, la bichera, ¿cómo se vive eso en la frontera? Yo creo que hoy, de la misma manera que se vive en todo el Uruguay. Antiguamente diríamos que los campos complejos de ese tipo de plagas eran los de monte. Hoy por hoy esas 3, 4 plagas están en todo el país y generan muchos gastos, mucha pérdida de producción para el productor. El productor merece, antes que alguna otra ayuda, que el gobierno encare planes de erradicación de ese tipo de enfermedades o la mosca, por ejemplo. La mosca debería ser eliminada, no hay por qué, es extremadamente económico para el país eliminar la mosca de la bichera. Eliminar la garrapata es un poquito más a largo plazo por el problema de la forestación, por el problema de los montes, pero hay que eliminarla. Fíjese que todo eso determina el uso de productos químicos, que después tenemos que tener cuidado con los pedidos de carencia para poder mandar los ganados frigoríficos. Podemos tener algún problema allá adelante. Fuera el gasto es enorme para los que trabajan sin o intentan trabajar sin garrapata, por ejemplo, sin piojos, sin sarna. Son gastos enormes. Entonces creo la necesidad de tomar políticas de eliminar eso en el corto plazo. Perfecto. En lo que refiere a la competitividad, ya hemos hablado de ese tema, no es lo mismo, porque uno de acá lo ve, lindo para vivir acá cerquita, ¿no? Porque uno come barato, pero lindo para el jubilado, de repente. Si vas jubilado o tenés una renta, claro, el único problema es comer barato, el único tema. Pero para vivir produciendo, usted tiene recambio generacional, tiene 3 hijos ingenieros. Tengo 3 hijos ingenieros, uno trabaja conmigo. Y Frost, que está por acá por Rincón de Conde, médico veterinario, creo que es familia suya también, ¿no? Todos los Frost, los buenos y los malos son parientes. ¿También hay malos? Puedo ser yo. En toda majada hay una oveja negra. Exacto. En todos lados. Saludos al pariente. Saludos al pariente. Sí, cómo no. El ingeniero Frost, el doctor Frost acá, que su esposa también es médico veterinario y que cualquier día va a estar integrando la plantilla de agroactualidad. Y no hemos tocado mucho el tema político, pero ya para redondear, hoy aparece en la diaria que el subsecretario del MIDES, Ministerio de Desarrollo, colocó durante la pandemia a 36 funcionarios, los pasó a pase de comisión, valga la redundancia. Van a cobrar el sueldo, sin trabajar. No creo que todos vayan a la misma hora a la Secretaría del MIDE, ¿no? ¿Qué opina de eso usted? Mire, la verdad que
yo hasta la fundación de Un Solo Uruguay era un ciudadano común que confiaba en el político que yo le había depositado el voto, y la verdad que no le daba secuencia a sus actividades. A partir de que uno tuvo la suerte de encontrar ese grupo humano que nos generó un poco de poder ver el horizonte y poder actuar y poder brindar nuestra experiencia y tratar de influenciar para que el país se una, para el país se ponga a trabajar, uno empieza a ver este tipo de cosas después de una elección y queda muy triste. Triste porque se hizo el esfuerzo de mandar el mensaje, se hizo el esfuerzo de decir que el país tenía que ser, el Estado tenía que achicarse, el Estado tenía que ser más flaco, este tipo de cosas no debería de pasar, eso tendría que haber quedado en el pasado. En la calle decía que el Frente Amplio gastó mucho y gastó mal, pero este gasto es mucho y mal también. Sí, creo que hay premisas que hay que volver a recordarlos, capaz que digamos que la pandemia nos hizo olvidar, pero por ahí, creo que dentro de los principios de Un Solo Uruguay, tenemos que hacer un esfuerzo para unir al país. El país es uno solo. Tenemos que dignificar el concepto de trabajo, y capaz que me quedo corto. Uh-huh. No es solo dignificarlo, sino que capaz que tengamos que crear la cultura de trabajo que se ha perdido. Yo acá le decía a la audiencia que en las próximas elecciones municipales que no tiren el voto, que se lo den a un vecino acá, Norberto, un mecánico, que por lo menos sabemos que tiene vergüenza, que es de trabajo, porque usted ve que esto de un cambio a mí me deja, lo leí 3 veces, ¿no? El artículo es de Lucas Silva y Natalia Ubal, y la foto es de Ernesto Rián. Hoy está en la diaria. Subsecretario del MIDES pidió 36 funcionarios en pase de comisión durante la pandemia. Y cuando digo esto, los que se enojan son los políticos. ¿Por qué será? Realmente esa profesión, los hay los buenos, lamentablemente hay los que... Esa majada es negra casi toda. Compraron esa silla y la defienden. Entonces, en secuencia a lo que a nosotros tenemos como esencia, también tenemos que redireccionar la educación. Yo no diría solo reformarla, sino que redireccionarla. La población ha evolucionado, los chiquilines tienen capacidad de aprender más y más temprano, y nosotros seguimos repitiendo materias año tras año, desperdiciando años de esa juventud. El país tiene que darle soporte y contención a quienes están pasando mal en este momento, lo que por ahí puede distraer algunas políticas de corto plazo, pero tiene la necesidad de dar soporte a quien puede sacar al país adelante. Eso tiene que formar parte de las perillas del señor presidente, porque realmente el país... Vamos a ver cómo reacciona. Vamos a ver cómo reacciona hoy, ¿no? Vamos a ver cómo tiene que reaccionar de esa manera. Pero agregarle la otra perilla, que se le achique el Estado. Uh-huh. El Estado tiene que ser más flaquito, tiene que rendir cuentas. Pocos países del mundo le están dando el Estado trabaja 4 horas. Es increíble que el Ministerio de Ganadería y Agricultura, con gente valiosísima como tenemos en la zona, mantenga sus puertas cerradas a algo que trabaja 24 horas. Exacto. Es imposible creer que un productor rural tenga que esperar a que abra de tarde o venir de mañana porque de tarde no funciona. Es increíble creer con 10 años o con algo parecido
de trazabilidad y de costos en esos términos, todavía se mantenga la guía en papel. Exactamente. Algo que es burocracia pura. En casos tenemos que hacer 30. Nosotros vivimos en la frontera y no sé si el país sabe que los productores que están a 50 kilómetros de la frontera no pueden mover el camión sin tener sellado la guía. Sí. Entonces, es penalizado esa actitud. Entonces nosotros tenemos que hacer carreteras, hacer 30, 40 kilómetros para ir a una comisaría para sellar la guía para después cargar el camión. Sí. Sí. Y eso no puede ser, teniendo la guía esa electrónica que dice exactamente lo mismo, le falta poner la vacuna o alguna otra cosa. Y Claro, claro. Esto es, bueno, esperemos que lo arregle. Ingeniero Luis Mario Fros Rodríguez, gracias por su tiempo y nos va a ser muy útil y nos va a dar mucho gusto reencontrarnos aquí en Agroautoridad muy pronto. El agradecido soy yo y espero que en esa oportunidad ya consigamos que se cree una conciencia agropecuaria que es la única que puede salvar al país. Un abrazo.